podamos pasar a esta sección. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo un poquito más específico que veríamos sería el versículo número 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Relacionado con presentación, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. No sé si se acuerdan que cuando estábamos estudiando de esto, hay lo que llamaríamos como una cadena profética que se presenta. Lo comenzamos a ver desde Daniel capítulo 2 y el capítulo 7, y se nos presenta un poco de esto también en lo que es Apocalipsis capítulo 14, en donde hay una sucesión de reinos que se presenta en la Biblia. ¿Sí se acuerdan cuál es el primer reino que se presenta en la secuencia? Babilonia. Después de Babilonia seguido por Medo-Persia. Después sigue Grecia. Y después de Grecia, ¿quién sigue? Roma. Lo interesante con Roma es de que Roma se nos amplía un poquito lo que es la información que se nos presenta, y por lo menos en lo que es Daniel 7 se nos presenta de que tiene 3 etapas, en donde está Roma como lo que es el reino, pero Roma no fue conquistada por otro reino, sino que lo que sucedió fue que se dividió, y después de esa división hubo el surgimiento de un cuerno pequeño que derrocó o tumbó a 3 de los reinos que habían. Entonces, en vez de 10 quedan 7 más lo que es el reino, el cuerno pequeño. Y después analizamos que este cuerno pequeño, que está representado por lo que es el papado, dura ¿por cuánto tiempo? 1260 años. Y ahora lo que se nos presenta en Apocalipsis es una secuencia un poco más avanzada de eso, porque lo que sucede con ella, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dando más información de esto, el versículo 10 da un poquito más de información. Dice: si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Recordamos que este poder lo que hizo fue que persiguió a los santos, y lo persiguió durante este periodo de tiempo, blasfemaba y todo lo demás, pero no solamente llevaba en cautividad, sino que al final del versículo dice: si alguno mata a espada debe de morir también. Ahora, ¿cómo o cuándo vemos que esto haya sucedido con el papado? En relación con lo que es la Revolución Francesa en el año 1798, Napoleón Bonaparte, que era el líder en Francia, tenía a un jefe de su ejército, creo que era el general Berthier, entró en lo que es Roma y lo tomó preso. Es más, hay algunos comentaristas de ese tiempo que dan algunas menciones de eso. Por ejemplo, este señor George Trevor dice: el papado estaba extinto, no quedaba ni un vestigio de su existencia, y todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice, su pontífice estaba muriendo en tierras extrañas, y ya se había dado el decreto que no se permitiría la elección de un sucesor. Ahora, creo que había uno o un par antes de ese. A ver. Oh, no, sí, ese era exactamente. Ese más bien es el siguiente. Dice: las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir, y se
preguntaban si Pío VI, que es el papa que estaba reinando en ese tiempo, sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Y hay otro comentarista que es Waitlauf. Dice, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Y era una herida mortal, porque basado en eso se creía que, ¿sabe qué? Después de eso ya no se va a poder levantar más. Pero la Biblia dice que iba a ser una herida mortal, pero que iba a ser sanada y es un proceso que vamos a ver. Ahora, esta herida mortal que recibe es una analogía o podemos ver un ejemplo muy parecido de esto relacionado con un evento que va a suceder al final del tiempo. Si saben ustedes cuáles son los eventos que suceden que marca, por ejemplo, lo que es el inicio del milenio. ¿Sí se recuerdan qué es eso? Jesús viene, los justos resucitan, junto con los vivos justos ascienden al cielo, pero los impíos con su gloria fallecen. ¿Y qué es lo que sucede justo después de eso? O durante ese tiempo. ¿Qué cosa? Ascienden al cielo, pero después de eso, ¿qué sucede? En el cielo están los justos y ¿qué pasa aquí en la tierra? ¿Perdón? Desolada y vacía. Vamos a Apocalipsis 20 del 1 al 3. A Satanás atado. Muy bien. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Si notan, hay una cosa que sucede con Satanás y ¿qué cosa es? Es prendido y es atado por 1000 años. Ahora, es una cadena que le ponen así como cuando llega el policía y lo... ¿sí? El papado, cuando tuvo su herida mortal, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dejó de existir? No, siguió existiendo. Entonces, ¿qué es eso de la herida mortal entonces? Se le quitó el poder que tenía. La manera como actúa Satanás, ¿cómo es que actúa Satanás? Engañando, uno. Mientras seguimos pensando, vamos a leer Apocalipsis también, capítulo 2, versículo 10, para que vayamos teniendo una idea de cómo es que actúa Satanás usualmente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién va a echar a quién en la cárcel? Entonces se va a aparecer el diablo, los va a agarrar, va a abrir la cárcel, los mete y los encierra. No, pues ahí la Biblia dice que es el diablo. Algo así. El diablo actúa por medio de otros agentes, perdón, por medio de lo que es el Estado. Ok. Otro ejemplo un poquito más vívido. Vamos por el mismo camino, allí mismo en Apocalipsis, pero ahorita el capítulo 12, versículo 4. Apocalipsis 12:4. Hablando acerca de esta visión que Juan tuvo relacionado con
la mujer que estaba a punto de dar a luz, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De quiénes está hablando allí? De Jesús cuando iba a nacer. ¿Y quién lo iba a dar a luz? Ok, ¿y quién estaba ahí listo para devorarlo cuando naciese? Ok. Entonces el diablo utilizó el agente humano, que en este caso era Herodes, para destruir. O sea, Satanás usualmente no se presenta él personalmente, sino que tiene sus instrumentos por medio del cual actúa. Lo mismo sucedió, recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y era tiempo de que se liberaran. Entonces, ¿qué comienza a hacer el faraón? Estos son demasiados, no vaya a ser que se nos rebelen, entonces vamos a mandar a matar a todos los niños. El objetivo era deshacerse de aquel que iba a llegar a ser como libertador. Lo interesante es de que por más que trate el diablo de hacer algo, aún las cosas que aparentemente le salen bien, Dios lo usa para su propósito. Porque mandando a matar a los niños, sí, muchos niños varones murieron, pero el que iba a ser el libertador, adivine dónde terminó. En el palacio del mismo rey que mandó a matar a los niños. Él es el que lo educó. Lo crió. Y la mamá bien orgullosa, tuvo a su hijo, trató de protegerlo y después le pagaron a ella para criarlo. Uy. Para los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, el poder de Satanás está en los reinos de este mundo. Cuando todos los justos se van y todos los impíos están muertos y Satanás está aquí en la tierra solo, pues está atado por lo que son las circunstancias, no tiene con quién trabajar, no tiene a quién tentar. Ahora, una vez que resucitan los impíos, nuevamente tiene con quién trabajar, especialmente para que cuando esté descendiendo la santa ciudad, entonces tratar de ir a poseerla. Diga. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahora, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, Caín que murió. Usted, ¿cuándo va a resucitar Caín? Por, ok. Ahora, ¿qué se refiere la Biblia cuando dice y todo ojo le verá? Sí, pero ¿quiénes son todos? No. Bueno, cuando dice todo ojo le verá, relacionado con eso es todos los que están vivos. Todos los que estamos vivos en la tierra, tanto justos como injustos, todos los vivos. Ahora, hay un grupo especial que va a resucitar para verlo porque dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y ahora, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? Los que estaban ahí diciendo crucifícale, probablemente algunos de los romanos y especialmente, por ejemplo, los que
le hicieron el juicio, lo condenaron y lo llevaron y dijeron, nosotros no lo podemos matar, pero este es culpable de muerte. Entonces son los que estaban pidiendo que le crucificara. Ahora, lo que son todos aquellos malos, digamos, estamos suponiendo que, por ejemplo, Hitler, Caín y muchos otros, que no la vayan a hacer en el reino. ¿Cuándo lo van a ver? ¿Perdone? Ok. ¿Caín va a resucitar en una resurrección especial? Entonces, ¿cuándo lo va a ver Caín? Cuando pasen los 1000 años. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los otros muertos? Los que en el tiempo de la venida de Jesús ya estaban muertos, no resucitaron, sino que ellos continuaron hasta que llega el tiempo de su resurrección, que es básicamente para recibir la condenación. Los que estaban muertos y resucitan en esa primera venida de el Señor son los que resucitan, pero para ir con Él. Los otros no vuelven a resucitar hasta que pase los 1000 años. ¿Ya? Ups. Ok. Algunos comentarios adicionales. Ahora, una de las cosas que necesitaríamos un poco aclarar es esto también. ¿Cuál es el objetivo que tiene el papado? ¿Cuál es su razón de trabajar? ¿Cuál es su enfoque? Oponerse a todo lo que se llama Dios, ponerse en el lugar de Dios. Me gusta la manera como lo presenta ese comentario. Dice, el objetivo del papado es resolver los problemas de la tierra por medio del poder civil para reinar aquí en la tierra. Lo que es el papado no tanto busca lo que es la segunda venida del Señor, sino ver de qué manera podemos resolver los problemas aquí y ahora. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en la Torre de Babel? ¿Qué era lo que, por qué surgió lo de la Torre de Babel? No creían en la promesa de Dios que la tierra no sería destruida más por agua. Entonces dijeron, pues ya sucedió una vez, no nos van a cachar dos veces. Entonces, por si las dudas y en el por si acaso, lo vamos a construir por si acaso cambia de opinión. Entonces, vamos a tener nuestro botoncito de seguridad aparte de Dios de que la podamos hacer. Eso es lo que se llama buscar la salvación por mis propias obras o por mis propios medios. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. O sea, es creer en Dios. Dios dijo, yo lo creo y así sigo. Ahora, en este caso sería, Dios dijo, pero por si acaso yo voy a hacer lo que yo necesito hacer para estar más tranquilo. Una de las maneras principales como funciona el papado es este. Nosotros como influencia moral y espiritual le presentamos a la gente la manera como debe de ser las cosas. Pero, caray, a veces no hacen caso. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos hagan caso? Entonces, lo que hacemos es de que forzamos al gobierno para que mantenga a la gente en orden. ¿Han escuchado ustedes acerca de la Santa Inquisición? ¿De qué se trataba eso? El papado decía, este es el camino por el cual debe de seguirse. Si alguien iba en contra de eso, la autoridad venía y lo ponía para que de esa manera se hiciera.
Cuando este país se forma, lo que hacen es de que están huyendo de lo que es los impuestos del gobierno y aparte de eso la presión y opresión de parte de lo que es la iglesia que se unieron para oprimirlos, vienen a la tierra para liberarse de esos. Y cuando se funda este país, se funda basado en dos conceptos. Si necesitamos un rey para que nos gobierne y si necesitamos lo que es la dirección de parte de Dios, pero estos dos deben de estar separados, lo que hoy en día se conoce como separación de iglesia y el Estado. Adivine qué es cuál es el movimiento fuerte que hay hoy en día. Volver a unir la iglesia y el Estado. ¿Con qué fin? Para que, según esto, el país sea un país dirigido por Dios. Pero, ¿cómo es ese país dirigido por Dios? Basado en el concepto que este grupo de personas tienen de que así es como debe de ser. Entonces, nuestra relación con Dios no es algo que debe de ser dictado o dirigido por lo que es el gobierno. ¿Sí recuerdan cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos? ¿Cuántas tablas habían? 2. ¿Qué representan esas 2 tablas? Amor a Dios, la primera tabla. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Los primeros 4. No tendrás otros dioses, no hacerse imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. La segunda tabla, ¿a qué se refiere la segunda tabla? Amor al prójimo, honrar a padre y madre, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar y no levantar falsos testimonios. Ahora, el gobierno debe de encargarse de que cumplamos lo que tiene que ver con el amor al prójimo. A la iglesia se le ha dado la autoridad para dirigir lo que es el mandato relacionado con Dios. Entonces, por decirlo así, la iglesia tiene una espada. ¿Sabían ustedes que la iglesia tiene una espada? ¿Cuál es la espada que tiene la iglesia? La Biblia. Y la Biblia es como una espada de 2 filos. ¿Qué cosa? Penetra hasta el tuétano, pero es con el objetivo de transformar la mente y el corazón, no para imponer que usted haga lo que yo diga, sino que es un cambio que viene desde adentro. Mientras que el, el gobierno o lo que es el aspecto civil también tiene una espada. Si recuerdan que lo vimos en Romanos también, que dice, si quieres estar bien, haga el bien, porque no en vano tiene el gobierno ¿qué cosa? La espada. Si haces el bien, no va a tener ningún problema. Pero el gobierno está ahí para sancionar, para asegurarse que haya ley y haya orden en la comunidad. No sé si eso ayude un poquito mejor con ese aspecto. Ahora, hay otro par de comentarios y esos se me hicieron bastante interesantes y por eso pedí que lo proyectaron. El mismo señor George Tabor que habíamos leído de él anteriormente dice, el objetivo del directorio francés era destruir al gobierno papal como enemigo irreconciliable de la república. Había llegado un tiempo en donde aún la autoridad civil le tenía miedo al papado. ¿Sabe por qué los reyes le tenían miedo al papa? Pensaba que estaba más cerca de Dios. Por ahí va la cosa. Eso. Porque si un rey no hacía lo que el papa decía, como el papa había llegado a tener tanta autoridad para decir, yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Y entonces, si usted no hace lo que yo digo, adivine a dónde yo lo mando. ¿Han escuchado acerca de eso de excomulgar? Ok. No importa qué tan gran rey usted sea. Si usted, un papa le dice, y si usted lo cree, y si un papa le dice, ¿sabe qué? Si usted no hace lo que
yo le digo, me lo voy a mandar al infierno. ¿Qué va a hacer el rey? No, pues lo que usted diga. Y en esos tiempos, en general, el mundo era creyente, o sea, se creía en Dios. Pero entonces comienza a haber este conflicto. ¿Será que realmente Dios es así? Y comienza a haber ese tipo de cambio. Y en Francia y en algunas otras partes de Europa surge lo que conocemos como tipo el renacimiento. La gente comienza a pensar y a filosofar en diferentes cosas y comienzan a decir la gente, ¿sabe qué? A mí se me hace que Dios no existe y si Dios no existe, este papa no me puede mandar a ningún infierno. Y basado en eso es de que llegó a tener su herida mortal, porque aunque el Papa le dijera, los voy a mandar al infierno, a ver, mándeme, véngase para acá y se me va para la cárcel. Entró, gracias a la imposición de lo que es la religión, surge lo que es el ateísmo. Lo que es el cristianismo es basado en la fe. Y la fe no es algo que se fuerza a la persona, se presenta a la persona. ¿Qué es lo que hacía Jesús para que aumentara la fe de las personas? Jesús no, el objetivo principal de no, mejor dicho, la razón de los milagros no es para lo de la fe, pero gracias a los milagros se puede comenzar a creer para que la fe pueda ir creciendo. Estas cosas os he dicho para que cuando suceda, ¿qué cosa? Creáis. Y lo que es nuestra relación con Dios es o debe de ser basado en lo que es la fe. Dice, al anciano papa le pidieron que entregara el gobierno papal y al rehusar hacerlo fue arrastrado del altar. El siguiente. Los anillos le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se lo llevaron prisionero a Tascona, de donde nunca regresó. Siguiente. En este otro comentario, dice, las acciones del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad y contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana, en una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y las naciones donde así forma de unidad y de la paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Esta es como tipo la idea que estaban tratando de tener. Aquí está hablando acerca de lo que es tipo globalización y bien común. No sé si ustedes sepan, pero el gobierno ideal de lo que es el papado es una sociedad tipo comunista. ¿Saben ustedes qué es una sociedad comunista? ¿Perdone? Bueno, esa es la realidad que tratan de presentar, pero de la manera como lo presentan en realidad es así como tipo los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Nos unimos todos y va a haber una redistribución de los bienes. Los pobres ya no van a ser pobres porque ellos van a recibir también. El problema es de que, si ustedes se fijan alrededor, el comunismo ha estado funcionando, ¿verdad? Hasta ahora todos los países comunistas, de una u otra manera, la gente que está ahí tratan de huir a un lugar que es capitalista. Ahora, el capitalismo no, en teoría es muy bonito el comunismo, o sea, todos trabajamos parejitos y todos recibimos, pero los que están arriba son los que básicamente chupan todo. El que está abajo trabaja durísimo y no consigue nada.
En el capitalismo, lo que a la gente le gusta del capitalismo es que por lo menos trabajan duro y pues ven el fruto, algo del fruto de su trabajo. En el comunismo, no. Ujú. Bueno, en lo que es la nueva orden que tiene, esa ha sido su readaptación para sobrevivir. Porque si China no hubiera hecho ese cambio, estaría igualito que Cuba ahorita. Pero China tiene un cierto fondo de capitalismo allí, pero controlado por el comunismo. Mientras que en Cuba no hay nada de eso. A mí me ha tocado escuchar historias, por ejemplo, de lo que es en Cuba. Lo que he escuchado es, cada mes tienen una cierta ración. Y una de esas raciones es 5 huevos, creo que era por mes. Sí, 5 huevos por mes. Y no sé cuántas libras de arroz, cuántas libras de frijol, y tiene que sobrevivir con eso y punto. Teoréticamente podría sonar bien lo que es la globalización y si nos damos cuenta, los papas que estuvieron antes, ¿cuáles eran sus mensajes? Sus mensajes eran en contra del homosexualismo, en contra de la violencia, diferentes cosas así. El aborto, hoy en día, ¿cuál es el enfoque que tienen? En la pobreza, quitar las fronteras o las barreras que hay en lo que es la sociedad, o sea, buscando más lo que es la globalización, la familia, el descanso, esos temas de unir. ¿Por qué? Porque eventualmente, si vemos a través de lo que son las profecías, va a llegar un punto en donde esta bestia va a hacer sus dictados y hace que, ¿qué cosa? Todo el mundo le siga. El siguiente comentarista dice, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad, está ordenada la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe de tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios del poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario por el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social. O sea, quieren que todo esté bien ordenado, bien equilibrado y todo lo demás. El pero de esto es de que para que todo esto se pueda llevar a cabo, debe de haber una cabeza que lo esté dirigiendo. ¿Y quién es esa cabeza? Sí, dice el siguiente, creo que queda uno más en ese. Ese es, entre política y el mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado con el objetivo final de crear
un estado y una teocracia de alcance global. Tuvo una herida mortal y la herida, ¿qué va a suceder? La herida va a ser sanada. Ujú. Y eso lo logra por medio de lo que conocemos como tipo lo que es la globalización. Ahora, esto está hablando mayormente acerca de globalización. Hay otro término también que es ecumenismo. ¿Sí saben ustedes qué es ecumenismo? ¿Han escuchado acerca de movimientos ecuménicos? ¿Qué es ecumenismo? Es en donde lo que son los conceptos o teorías religiosas cristianas se unen en aspectos que tengan en común, o sea, tratar de dejar aparte las pequeñas diferencias que tengan y unirse entre aquellas cosas que tengan en común. Creemos en la Biblia, creemos en Dios, todos estamos unidos, no hay ningún problema. Usted se sigue reuniendo en su iglesia, usted en su otra iglesia, pero como tenemos cosas en común, entonces nos unimos, porque en la unión está la fuerza. Ahora, a través de lo que es el ecumenismo hay una cosa muy interesante que sucedió. Las iglesias cristianas en general se conocen como iglesias protestantes. Protestantes. Protestantes quiere decir que tuvo una protesta. ¿Y cuál fue la protesta? La protesta fue de que la iglesia que tenía la trayectoria se había apartado del camino. Entonces, como se apartó del camino, entonces nosotros vamos a salirnos para mantenernos en el camino. El problema es de que cuando llega el ecumenismo vamos a estar minimizando las diferencias que tenemos los unos con los otros y entonces poco a poco, ¿qué sucede? Nos volvemos a unir. Y si nos volvemos a unir, ¿hay protesta? Pues ya se acabó la protesta. Entonces, si no hay protesta, ¿hay protestantes? No, pues si no hay protesta, ya no hay protestantes. Y entonces el ecumenismo, después de todo ese tiempo de separación, poco a poco se va diluyendo, 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 y entonces se acaba lo que es la protesta. El pero de esto es de que para que esta unión se pueda lograr, necesita una fuerza, hágase cuenta, exterior que pueda unir a las dos partes peleadas para que puedan volver juntos. Ya vimos básicamente lo que sucede con la primera bestia, que es Apocalipsis 13 del 1 al 11. Pero después en Apocalipsis 13 del 11 en adelante hay una segunda bestia. Y esa es la que se encarga de esta obra. Y eso es lo que estaríamos viendo la siguiente vez. ¿Cómo es de que esta otra bestia va a venir para unir a estos dos? ¿Por qué es importante saber esto? Estamos básicamente en lo que es la cadena de tiempo en donde ya pasó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la cual se dividió, el cuerno pequeño recibió su herida mortal y su herida está siendo restablecida y eso básicamente nos está trayendo alrededor de los tiempos en los cuales estamos viviendo ahorita. Y solamente un pequeño adelanto, esa siguiente bestia, esa segunda bestia de Apocalipsis, es una bestia que está debajo de nuestros pies. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos parados sobre ella. ¿Se dieron cuenta? Casi montándola. Esa bestia es nada más ni nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, caray, ¿cómo llegó a esa conclusión? Ah, bueno, venga la próxima semana y vamos a ver los detalles. Ya el señor Abundio se paró, entonces vamos a colocarnos en pie y vamos a concluir con una palabra de oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Gracias le damos, Señor, por esta su palabra, a través del cual podemos ver, estudiar y esperadamente con su ayuda entender el mensaje que tiene para con nosotros.
Perdone nuestras faltas. Le pedimos, Señor, que pueda ayudarnos a ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra, que podamos ser guiados por ella para que con su gracia podamos ir por su camino. Al salir de ese lugar, que su bendición siempre nos acompañe. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.